We continue today in our Continuemos hoy con el estudio sobre todo lo que Jesús enseñó. Hemos estado mirando a través del Evangelio de Mateo. Hemos llegado hoy a Mateo capítulo 23, verso 15. Este es un capítulo en el que Jesús trata con los fariseos. No habló con los fariseos. Habló a las multitudes y a sus discípulos sobre las características de los fariseos. Y es un pasaje muy instructivo, porque los fariseos eran personas que tenían una doctrina correcta. Jesús los elogió por lo que enseñaban. Todo lo que enseñaban era correcto. Dijo en el versículo 3. Lo único es que no vivían conforme a lo que enseñaban. Y la otra cosa era que su vida externa era buena. Versículo 25. El exterior de su copa estaba limpia, pero el interior estaba sucio. Así que aunque tengas una doctrina correcta y una buena vida externa, todavía podría ser un atajo de víboras, listas para ir al infierno. Eso es lo que muchos cristianos evangélicos no entienden. Puede ser evangélico en doctrina, bueno en la vida externa y ser un fariseo minucioso que está camino al infierno. Este capítulo es bastante revelador si eres lo suficientemente honesto para afrontarlo. Y el diablo no te dejará enfrentarte a la verdad. Le gustaría engañarte para que pases la eternidad con él. Así que ten cuidado y no permitas que el diablo te engañe. Lo que importa es la vida interior. Lo único que habría librado a los fariseos del fariseísmo sería no solo si predicaran la doctrina correcta, sino que deberían practicarla. Y en segundo lugar, no debían preocuparse solo de su vida exterior, sino de su vida interior. Ellos eran fuertes solo en 2 puntos. En esos mismos 2 puntos se ven también sus puntos débiles. Y si ustedes se enfrentan a eso, serían librados. También los cristianos evangélicos, si practicaran lo que creen, porque su doctrina es correcta. Y si su vida interior correspondiera a su vida exterior, entonces se librarían del fariseísmo. Entonces llegamos al versículo 15, donde dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijos del infierno 2 veces más que vosotros». Así que eran misioneros. Mira otra buena cualidad que aparentemente tenían a los ojos de los hombres. Eran misioneros. Ahora, cada vez que escuchas hablar de alguien que sale al campo misionero, tienes un respeto por él. Automáticamente hay un respeto por alguien que deja su país y cruza tierra y mar. Significa que hay un sacrificio. Significa que renunció a su trabajo y trae inconvenientes para la familia y tantas cosas para ir a otro país. Y no sale de allí para hacer negocios, como hace mucha gente, sino que va allí por causa religiosa, y la mayoría de la gente lo habría agradecido, porque ven aquí a un hombre con la doctrina correcta, que tiene una vida externa limpia y se va al extranjero, con gran sacrificio y sufrimiento por su familia, y se va solo por una causa religiosa. Ahora, el cristiano promedio admiraría a este tipo misionero, pero no Jesús. Él dijo, ¿qué tipo de conversión haces cuando llegas ahí? Eso es lo importante, y eso es lo que yo diría a todo el trabajo misionero en la India. ¿Qué tipo de conversión haces cuando llegas al campo de misión? ¿Es alguien doblemente hijo del infierno? ¿Es posible que un misionero vaya y haga a alguien doblemente hijo del infierno? Según Mateo capítulo 23, verso 15, sí, es posible para un misionero que tiene la doctrina correcta ir y hacer a alguien doblemente hijo del infierno. Sí, no podemos jugar con la vida de las personas. Es muy grave jugar con la vida de las personas. Si sales en el nombre de Cristo, es importante que presentes un evangelio verdadero y obedezcas lo que Él dijo que debes hacer, que es ir a toda nación y hacer discípulos. Discípulos son aquellos que aman a Jesús más que a los demás. Y Lucas capítulo 14, versículo 26 al 33 establece las condiciones del discipulado, que es amar más a Jesús que al Padre, la Madre, hermanos, hermanas, mujeres e hijos. Esto es lo primero que tenemos que hacer cuando salimos como misioneros y predicamos el Evangelio en cualquier lugar, ya sea en nuestra propia ciudad natal o en todo el mundo. Donde quiera que vayamos, tenemos que hacer discípulos. Tenemos que llevar a la persona al lugar donde ame a Cristo, más que al padre, madre y a todos sus parientes. Jesús dijo, si alguien ama más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de
mí. No queremos un montón de gente en una iglesia que no son dignos de Jesucristo. En otras palabras, que no sean discípulos. Deben amarlo más que a su mujer, hijos, hermanos y hermanas. Eso lleva un tiempo. Y en segundo lugar, un discipulado es aquel que toma su cruz cada día y sigue a Jesús. Lucas 14, verso 27 y Lucas 9, verso 23. Así que si una persona no está dispuesta a morir a sí misma diariamente, ni siquiera le has enseñado lo que es el discipulado. Y número 3, debe ser alguien que no se aferra a las posesiones. Tiene que renunciar a sus posesiones. Si se aferra a sus posesiones, no es apto para ser discípulo. Y esto es lo que falta en gran parte de la predicación cristiana y el trabajo misionero. Están convirtiendo a la gente. Les dicen, pídele a Jesús que entre en tu corazón y que perdone tus pecados. Está bien. Si eso era todo lo que el Señor quería, ¿por qué nos dijo que fuéramos a ser discípulos? El discípulo es un aprendiz y un seguidor. Porque nos dijo que fuésemos por todo el mundo y les enseñáramos a todos a hacer lo que Él ha mandado. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Esta es la parte olvidada de la gran comisión. Así que si no hago eso, es posible que incluso como cristiano evangélico el día de hoy, puedo ir y cruzar tierra y mar y hacer a alguien doblemente hijo del infierno. Muchas veces he pensado en eso. ¿Cómo se convierte una persona en un hijo doble del infierno? Un hijo del infierno en sí mismo es malo. ¿Cómo se convierte en un doble hijo del infierno? ¿Has pensado alguna vez qué es un doble hijo del infierno? Verás, todos los que nacen en el mundo viviendo en pecado van camino a la destrucción. Y según esa expresión que usa Jesús, sería un hijo del infierno. Pero si vas allí como cristiano evangélico y de alguna manera le lavas el cerebro a esa persona para que crea que solo porque ha repetido algunas palabras ahora es un hijo de Dios, además que no se ha convertido en un discípulo en absoluto, ni siquiera tiene una comprensión de lo que es tomar la cruz, no sabe lo que es morir a sí mismo. No sabe lo que es amar a Jesús más que a todo en la tierra, pero tú le has convencido de que está bien. En ese momento lo has inmunizado para seguir oyendo el evangelio, porque él dice, ahora soy un hijo de Dios, estoy bien, soy un hijo de Dios, cuando él no es un hijo de Dios, no es un discípulo, pero le has convencido con un lavado de cerebro doctrinal de que es un hijo de Dios. Esto es lo que significa convertir a una persona doblemente en hijo del infierno. Las otras personas que no le has lavado el cerebro doctrinalmente siguen diciendo, soy pagano, no soy cristiano, son un solo hijo del infierno, pero este es un doble hijo del infierno, y este es el que nunca se convertirá. El otro tiene una posibilidad de convertirse, porque ni siquiera cree que se ha convertido. Cuando haces creer a una persona que está convertida y que es un discípulo cuando no lo es, tú realmente le has hecho doblemente hijo del infierno. Y mucho de eso está sucediendo alrededor del mundo. Así que no es cuestión de incrementar el porcentaje de cristianos en la tierra. Lo importante es la calidad del cristiano individual. A Jesús siempre le interesó más la calidad. Él no buscó los números. Siempre decía las palabras más duras cuando las grandes multitudes venían a seguirle, porque decía, hay un precio que pagar para seguirme. Por aquella perla preciosa tienes que vender todo lo que tienes. Y si no proclamamos el consejo de Dios, entonces vamos a tener estos conversos que son 2 veces hijos del infierno. Así que tenemos que tener cuidado de no caer bajo esa condenación que Jesús dio a los fariseos, que cruzan tierra y mar y hacen prosélito, y al final lo hace un doble hijo del infierno, como vosotros. Versículo 16. Hay de vosotros, guías ciegos, que dicen, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo trae obligación. Mateo capítulo 23, verso 17. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También dices, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda sobre el altar o el altar que santifica la ofrenda? Por eso el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Así que aquí está hablando de pequeños cambios sutiles de palabras y cosas que ni siquiera se mencionan en la ley.
de las que los fariseos hicieron pequeñas reglas acerca de decir, esto está bien, pero esto no está bien, en la forma de expresar ciertas palabras. Y eso es también muy común entre muchos cristianos. Ya sabes, criticar las palabras si lo dijiste de la manera correcta o no. Y ya sabes, en aquellos días ellos tenían que jurar. Y por cierto, Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 5 que no debemos jurar en absoluto. Así que este asunto de jurar ni siquiera se aplica a nosotros, porque Jesús dijo que no juráramos por nada. Tu sí debe ser sí, y cuando dices no, debe ser no. Pero en aquellos días jurar era aceptado por la ley, porque la mayoría de las veces decían mentiras, y cuando un hombre juraba, lo que realmente decía era por el templo o por el altar o por el sacrificio en el altar. Quiero decir, la mayor parte del tiempo digo mentiras, pero en este momento voy a hablar la verdad. Ese era el propósito de jurar. Significa que está reconociendo que si no jura, está diciendo mentiras. Hoy no necesitamos este tipo de cosas en absoluto. No juramos por nada. Decimos, yo digo la verdad, jure o no jure. Mi palabra hablada es tanto un compromiso con lo que creo y lo que acepto, como si hubiera dado una declaración firmada en la corte, en un papel sellado, adecuado con un montón de testigos. Como que esa es mi declaración oral. Así debe ser un cristiano. Di mi palabra y la cumpliré. Hay un versículo en Salmos que es muy importante respecto a nuestras palabras habladas. Lo dice en Salmos capítulo 15. ¿Quién habitará o morará permanentemente en el tabernáculo de Dios? ¿Quién habitará en el monte santo de Dios? Una de las condiciones, allí se hablan muchas cosas. Quien camina con integridad, obra con rectitud, dice la verdad en su corazón. No calumnia con su lengua, no toma ningún mal o reproche contra el prójimo. Y luego dice, honra a los que temen al Señor. Verso 4. Y en la última parte del verso 4, él hace una promesa. Déjame parafrasearlo. Él hace una promesa. Y cuando descubre que mantener esa promesa le va a afectar, no cambia. Sigue cumpliendo su palabra. Asombroso. Solo una persona así puede vivir en el monte santo de Dios. Recuerdo una vez hace algunos años estaba vendiendo un artículo. Este era un artículo bastante caro de mi casa, que ya no necesitaba. Era un tipo de instrumento musical con soporte, caja y todo. Y se lo ofrecía a alguien por cierto precio. Y después descubrí que en realidad costaba mucho más que eso. Unos días después, cuando vino a mí, para entonces se había dado cuenta de que le había ofrecido un precio muy barato y no lo había vendido. No había llegado a ningún acuerdo conmigo para nada. Y cuando descubrí que lo estaba vendiendo muy barato y que yo había hecho una oferta ridículamente baja, y él vino a buscarlo. Esto es lo que me dijo el Señor. Diste tu palabra, manténla. Si es una pérdida, que sea una pérdida. Es más importante para tu integridad como cristiano que seas conocido como un hombre que mantiene su palabra. Entonces se lo vendí. Yo dije, no me importa si pierdo unos miles de rupias, pero quiero ser conocido como alguien que dice la verdad. Quiero morar en el monte santo del Señor. No tengo que jurar para hacerlo. Podría haberle dicho, escucha, he cambiado de opinión sobre esto. No lo voy a vender o alguna excusa como esa. O me he dado cuenta que el precio es mucho más alto, así que tengo que cambiar el precio. Pero yo ya había dado mi palabra y en estas pequeñas cosas el Señor nos prueba. Creo que el Señor me puso a prueba y lo que me dio en términos de unción, santidad y poder fue 1,000,000 de veces más que un poco de dinero. Me pregunto si te das cuenta de lo mucho que pierdes cuando no eres una persona íntegra. Cuando cambias de opinión solo porque sientes que vas a tener una pequeña pérdida aquí, o puedo obtener un pequeño beneficio cambiando mi palabra, o diciendo una pequeña mentira, puedo ser más aceptado. Hay mucho de eso en el cristianismo, y creo que esa es una mentira sutil e incluso entre compañeros de trabajo. Y todo esto hace que el Señor quite la unción de las personas. Al principio esto no se puede notar.
Pero un tiempo después, este hermano ha perdido la unción. ¿Y cuál es la razón? Porque en pequeñas cosas como estas no mantuvo su palabra. Así que en toda esta sección de juramentos donde el Señor ha usado varios versículos para nosotros, es en el nuevo pacto. Entonces tu sí debe ser sí, tu no debe ser no. Y cuando haces una promesa, no la rompas. Ahora bien, si usted ha hecho una promesa, por ejemplo, en algún culto o alguna organización satánica, cuando usted se convierte en un cristiano y descubres que estabas mal, por supuesto puedes romperla, porque ahí estás tratando de ser fiel a Dios. Estoy hablando de ejemplos en lo que buscas lo tuyo. Pero si rompes una promesa porque estás buscando honrar la palabra de Dios ahora, por ejemplo, si estabas comprometida para casarte con algún incrédulo, y le diste tu palabra a alguien, me casaré contigo, pero aún no te has casado, naces de nuevo y descubres que se supone que no debo casarme con un incrédulo. Puede faltar a tu palabra, porque ahora tienes que obedecer a Dios, quien es una autoridad superior, que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y ahora que has nacido de nuevo, la situación ha cambiado y por lo tanto no puedes casarte, no porque estés faltando a tu palabra, sino porque no quieres desobedecer a Dios. Eso es diferente y se puede decir claramente, me gustaría mucho casarme contigo, pero siento no poder hacerlo porque mi lealtad a Dios es primero. Y él me ha dicho que no debo casarme con uno que no es creyente. Así que hay situaciones en las que obedecemos a una autoridad superior y luego rompes tu palabra porque quieres obedecer a Dios. Y eso está perfectamente bien. Pero aparte de eso, en las situaciones en las que quieres romper tu palabra porque vas a obtener más beneficios o conseguirás alguna posición o algo por el estilo, eso es completamente erróneo. Es mejor sufrir pérdidas. Luego vamos a Mateo capítulo 23, verso 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que deberías haber hecho sin descuidar las otras. Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. ¿Había algo malo en que diezmaran menta, eneldo y comino? No. Recuerda que en aquellos días el diezmo no era dinero. No eran oficinistas ganando un salario en aquellos días. No eran trabajadores de una fábrica. Eran agricultores. Sus ingresos procedían de sus cultivos. Eso significa que el ingreso de sus ganancias venían tal vez de la venta de sus cosechas y la usaban para su comida y así cultivaban la tierra. Y el 10% de eso era lo que llamaban diezmo. Llevaban el grano a Jerusalén y se lo daban a los levitas, que no tenían granjas. Estaba bien ser muy exacto incluso con las pequeñas plantas del jardín y cada pequeña cosa que estaban cultivando en su huerto. Averiguaban cuánto recibían y daban el 10% de eso también a los levitas. Eran muy exigentes a la hora de pesar el 10% de estas pequeñas cosas, como el eneldo, pequeñas semillas, pero no se preocupaban por ser misericordiosos con los demás. Eran muy duros con la gente. No se preocupaban por la fidelidad en las cosas pequeñas. No se preocupaban por ser honestos y justos en su trato con los demás. No se preocupaban por todo eso, pero sí estaban preocupados de que no faltara ni un pequeño gramo menos. Añadían un poco más, añadían una décima y listo. ¿Y qué dijo el Señor? Él dijo, tú sabes que hay algunos asuntos de mayor peso en la ley. En Mateo capítulo 5 habla de los mandamientos más pequeños. No todos los mandamientos tienen la misma importancia o valor. Está muy claro lo que Jesús dijo aquí sobre los asuntos más importantes de la ley, disposiciones más importantes de la ley, en Mateo 23, verso 23, y también lo que dijo sobre los más pequeños de los mandamientos, en Mateo capítulo 5, verso 19. Así que hay algunos mandamientos que son menores y algunos que son mayores y más grandes, y hay otras de mayor peso en la ley y disposiciones no tan importantes de la ley. Todas deben cumplirse, pero algunas son más importantes que otras. Eso está muy claro. También en el Nuevo Testamento hay mandamientos que Dios ha dado y algunos son mucho más importantes que otros. Así que si guardamos las cosas pequeñas y descuidamos las grandes, somos fariseos. Eso no significa que nos quedemos con las cosas grandes e ignoremos las pequeñas. Eso es lo que dicen algunas personas cuando hablamos de algunos pequeños mandamientos. Oye, ese es uno de los pequeños mandamientos. No digo que sean los más pesados, pero ¿debemos descuidarlos y quedarnos solo con los grandes y los pequeños?
Hay muchas pequeñas cosas como la que dice que la mujer debe cubrirse la cabeza con un velo. Ese es un mandamiento pequeño. No llames padre a un hombre en la tierra. Es un mandamiento pequeño. No es un mandamiento mayor. Lo más importante es amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que Jesús dice que esas son las cosas que debes cumplir, las grandes, pero no descuides las más pequeñas, porque si descuidas las más pequeñas, serás llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Así que ahora la pregunta es, aquí mucha gente dice, Jesús dijo que debes pagar tus diezmos. Así es. Jesús también le dijo a los leprosos, purifíquense, id y mostraos a los sacerdotes. Jesús también le dijo al joven rico que buscaba la vida eterna, que el camino a la vida eterna es guardar los mandamientos. Todo diferente de lo que diríamos hoy. No le decimos a una persona que se ha sanado que vaya y se muestre al sacerdote. Y no le decimos a la gente que quiere la vida eterna que guarde los mandamientos. Luego vamos al versículo 25. Hay de vosotros escribas y fariseos, porque limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior de la copa, para que también el exterior quede limpio. En el antiguo pacto solo podías limpiar el exterior de tu vida, no podías limpiar el interior. Había 10 mandamientos, 9 de ellos relacionados con la vida exterior. En Éxodos capítulo 20, solo el último, no desearás a la mujer de tu prójimo, ni nada que sea de tu prójimo. Eso se refería a la vida interior. Y eso fue puesto allí solo para enseñar a la gente de Israel que los mandamientos no terminan con el 9. El estándar de Dios es mucho más alto en la vida interior, pero nadie puede cumplirla. Ni siquiera el gran apóstol Pablo, que podía decir, he vivido con buena conciencia hasta hoy. En Hechos capítulo 23, verso 1, según la justicia de la ley soy irreprensible. Filipenses 3, versos 5 al 8. Sin embargo, cuando tratas de codiciar, dice en Romanos capítulo 7 en adelante, encontré toda clase de codicia en mi corazón. Descubrí que estaba desobedeciendo el 10º mandamiento, a diestra y a siniestra, aunque por fuera yo era muy bueno. Incluso el gran apóstol Pablo no pudo cumplir el 10º mandamiento, pero fue honesto al respecto. Y clama en Romanos capítulo 7. Oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero ser libre, quiero vivir una vida pura. Y por eso Dios lo liberó. Él dijo, la ley del Espíritu me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, al andar en el Espíritu, la justicia de la exigencia de la ley y ninguna codicia podrá cumplirse dentro de mí. Pero aquí los fariseos no estaban preocupados por eso, ni siquiera lo buscaban. Solo le daban a la gente la pretensión de que eran muy santos por fuera y por dentro estaban sucios. Ahora bien, Jesús dijo aquí, deben comenzar por el interior y entonces el exterior estará limpio automáticamente. Si nuestra mente está limpia y nuestros pensamientos están limpios, entonces el exterior estará limpio. Ese es el orden correcto. Continuaremos nuestro estudio en el próximo episodio.